Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Murillo. Bienvenidos a este primer podcast desde la Triada Music Academy. Estamos con... Esteban Toscano. Cuéntanos, ¿qué es la Triada? La Triada Music Academy es una academia de música donde formamos a niños, jóvenes y adultos de manera personalizada. ¿Dónde está ubicado la Triada? Estamos ubicados al sur de Quito, en la Ecuatoriana. Bueno, cuéntanos, qué tan difícil fue el principio de la Triada? Chuta, creo que fue un proceso un poco complicado porque realmente yo en un inicio no tenía la idea de hacer una academia, sino solo dar mis clases y ya. Entonces, ahí vino un amigo que compartimos, de hecho, el, el Guitarfredo. Carlos Núñez. Carlitos, sí, sí, sí. Él me metió la idea de hacer una academia y realmente como él tenía más experiencia que yo, porque realmente yo no había hecho un negocio nunca, pero él ya tenía su agencia. Entonces ya tenía la experiencia y él me dijo, tenemos que hacer esto, esto, esto. Y a la final yo confié en él y me dio como las herramientas igual y el camino cimentado, digamos, me dejó el camino cimentado ya para como seguir con la academia después. Entonces él ya después se dedicó 100% a su agencia y yo ya pues pude gestionar de mejor manera todo solo la academia. Entonces creo que ese proceso fue años, ya fueron 2 años en el que me instruí bastante, no solamente musicalmente, sino también en otras cosas que no tenían nada que ver con música, porque hacer un negocio es saber de contabilidad, de finanzas, de normativa legal, o sea, de muchos factores que no tienen nada que ver con música, nada que ver. Bueno, cuéntanos, ya que topaste de ese tema, cuéntanos cuál es tu formación, si fuiste de empírico o académico. Yo creo que tengo un poco de ambas, porque sí me formé musicalmente, pero creo que todo lo que he aprendido hasta ahora, pues también ha sido full empírico. Entonces yo estudié producción musical, entonces salí como productor sonoro y arreglos musicales. Ese es mi título. Y estudié en el Instituto de Artes Visuales de Quito, entonces ahí cuando entré a estudiar, pues me dieron música, me dieron instrumento, me dieron producción musical y también negocios musicales, o sea, completa la carrera. Pero a su vez, pues uno también, creo que también depende de uno el aprender otras cosas que estén afuera del instituto o que rodeen al menos de ese ámbito, ¿no? Musical. Entonces, claro, ahí te daban clases de instrumento, podías escoger guitarra, piano, cualquiera de esos dos instrumentos, pero en ese instrumento te especializabas. Entonces, bueno, yo en el instituto traté de aprender no solo un instrumento que es la guitarra, sino varios instrumentos. Aprendí el bajo, aprendí la batería, la guitarra también, obviamente, pero el aprender otros instrumentos me ayudó pues a solventar muchas cosas también en esa carrera. Y eso les digo empíricamente y poniendo en práctica justamente también en el instituto. Entonces creo que sí soy un poco de ambas. Y de ahí aparte me he formado pues también como productor viendo YouTube University, le decía a mi profesor. Bueno, quiero preguntarte esto. Esta es una pregunta clave. Luego de que saliste del IABQ, del instituto, ¿tú ya saliste, digamos, a un empleo formal o cómo fue? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que se te vino a la mente? Bueno, o sea, la meta era clara, vivir de la música. Pero a veces la vida, ¿no? Te da esos golpes fuertes que uno no se espera, ¿no? Y justo cuando yo me gradué en 2020, tenía varios proyectos para realizarse. Tal vez no en un lugar como, o sea, que aquí no hay disqueras, ¿no? Entonces no es como que vas y metes carpeta en una disquera como Warner Music y te dan trabajo, ¿no? Entonces teníamos proyectos independientes que íbamos a trabajar y, y creíamos que eran buenos, le teníamos bastante fe, pero la pandemia no nos ayudó a pues concretar esos trabajos y a la final no pudimos ejercer como tal nuestra carrera. ¿Por qué? Porque nuestra carrera de juntar gente, de estar con gente, de salir a conciertos, o sea, todo lo que tiene que ver con el contacto físico y a la final pues con la pandemia se perdió todo eso. Entonces cada uno pues tomó su camino y sobrevivimos como pudimos a la final. Cuéntame, ¿has sido profesor solo en la triada o fuiste en colegios o en cursos de verano? ¿Alguna de esas cosas? Sí, yo, bueno, como dije, la pandemia nos obligó a hacer otras cosas y pues ahí fue donde yo encontré esta vocación tan chévere que es de enseñar y me di cuenta que me gustaba enseñar porque realmente yo no había enseñado nunca y nunca se me pasó por la cabeza enseñar música, pero la pandemia me dio esa opción y pues a la final me terminó gustando y por eso ahora tengo la academia. Pero sí, yo comencé dando clases en un centro cultural donde daban cursitos
de música, de pintura, de danza, de defensa personal, capoeira. Entonces era chévere y me dieron la oportunidad. Ahí recién estaba empezando como a querer aprender a enseñar. y, y fueron varios años igual de enseñar tanto presencialmente como virtualmente, porque también a la par pasó lo de la pandemia y ahí fue donde empecé a dar clases en ese centro. Después me dediqué individualmente yo a dar clases por mi cuenta y ya años después empezó a salir trabajito, bueno, ahí sí fue parte tuya también que me recomendaste por allá por ese colegio, por la Magdalena, entonces empecé a dar clases en un colegio privado. Y fue también chévere la experiencia porque los muchachos, tocaba vincularles a todos, ¿no? A 20 estudiantes ahí como una orquesta, tratando de que cada uno haga su parte y que ninguno se quede fuera. Entonces también fue un reto para mí, pues para mí estuvo chévere esa experiencia también. Y ahora ya solo 100% dando clases en mi academia. Bueno, cuéntanos, si te acuerdas de tu primera clase que diste, ¿no? ¿Qué tal fue? ¿Sudaste? Yo qué sé, ¿te pusiste nervioso? ¿O cómo fue? O si aún te acuerdas. No, claro que sí, me acuerdo. Creo que las primeras clases son las que más recordamos porque fui el peor profesor que alguien pudo haber tenido, ¿ya? Porque no, realmente no, o sea, no me formé como profesor y estaba aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces tenía que hacer planificaciones y que los temas tienen que durar tanto tiempo, tengo solo una hora para que todo eso vaya. Entonces, a veces me excedía mucho dándoles información a los muchachos o a veces no les daba mucha información. Entonces, creo que fue esa práctica, ¿no? De prueba y error de dar las clases y pues mi primera clase igual, claro, o sea, yo, yo sabía muchas cosas porque me gusta conocer bastante sobre la música, conozco mucho, pero el traspasar esa información fue muy difícil, entonces mis primeros estudiantes venían y se iban, porque veían que no, o sea, realmente no dominaba todavía los temas y Y sí me acuerdo clarito, pues en una clase demostrativa que tenía que dar ahí, vino un cliente que sí, que le muestre la guitarra y que toque que no sé qué. Entonces, claro, yo hablaba ahí de lo que sabían, ¿cierto? Tan, 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 y por ahí me equivoqué en decirle un par de cosas sobre la teoría musical y que la formación de acordes. En ese entonces, claro, ellos no saben eso, no sabían que yo les di mala información, pero uno sí se queda con eso en la cabeza diciendo, a ver, chuta, se di mala información, qué verches. Entonces, es como tratar de mejorar esas cosas eso es lo que me pasaba en mis primeras clases. Y bueno, ahora ya no, porque ya tengo la experiencia de casi 6 años, 7 años de dar clases. Así que ya saben, en la triada, con experiencia. Y bueno, más que nada de los errores se aprende, ¿no? Y bueno, Esteban es mi primo y esta pregunta es clave. ¿Mis tíos te apoyaron desde el principio o cómo fue? No, no me apoyaron desde el principio, pero es entendible, ya, porque la música siempre ha sido mal vista aquí, al menos en el país, ¿no? Que es como que el músico se muere de hambre, el músico no puede vivir bien de la música, ¿no? Entonces me decían, primero estudia otra carrera y de ahí sí estudies música. Pero yo no sé, o sea, ya antes de acabar el colegio yo sabía que la música era para mí, que ninguna otra cosa era para mí. Y, y pues nada, bueno, en ese aspecto también privilegiado y agradecido también porque tuve la oportunidad de que mis papás, viendo ese ímpetu, ese gusto por la música, me decidieron apoyarme y, y me pagaron pues la carrera de producción musical. Entonces eso ahí me dio duro y claro, también fue un reto para mí porque después de graduarme no pude ejercer, entonces fue como también una deuda que tenía con ellos de demostrarles que sí se puede vivir de la música y bueno, ahora lo estoy haciendo. Entonces, estoy feliz, estoy bien con eso. Sí, sí, sí. Bueno, yo también me dedico a la música, toco en la banda Mortal Decisión. Bien. Y si es que ustedes quieren ser domador de serpientes, domador de tigres, háganlo, háganlo que es solo una vida, así como Esteban, así como yo, podemos hacerlo, ustedes también. Bueno, cuéntanos, la Triada tiene una banda, ¿qué nomás? Sí, ¿Y cómo nosotros, se llama la banda? de una. Sí, nosotros tenemos una banda de la academia que la creé justamente para vincular a los muchachos a la vida real, a los escenarios reales, para que ellos vean cómo es la vida de un músico y se vayan a dedicar o no se vayan a dedicar a la música, entiendan
cómo es que nosotros trabajamos y cuál es nuestra labor. Entonces, con eso creo que los muchachos van a valorar el trabajo también de los artistas. Entonces, creo que es también un aporte a nuestra comunidad y ese cambio de mentalidad que nos ha hecho tanto daño en estos años, de pensar que de la música no se vive y que es cualquier cosa nomás, pero no es así. Cuéntanos el primer concierto de La Triada, ¿cómo fue? Bueno, el primer concierto fue en una casa barrial de la Ecuatoriana mismo, donde pues fuimos con todos los equipos y ahí le saqué por primera vez a los muchachos. Eh, ensayamos creo que un mes antes porque justo, o sea, ya tenía planificada la presentación, muchachos, pero no tenía formada la banda todavía. Entonces, en eso de que ya estábamos planificando la presentación, salió la idea de, oye, ¿por qué no hacemos una banda? La academia. O sea, no es Claro. lógico, no es lógico, no es lógico. ¿Ya? Entonces decidimos hacer la banda de la academia y pues les llevé a presentarse allá. Y como los muchachos ya tenían la experiencia y las clases con nosotros, o sea, nosotros somos buenos profes, entonces lograron ensamblar rápido los temas y fuimos a tocar allá y todo salió chévere, la gente quedó encantada. Y esa fue la primera presentación de los muchachos. Y claro, tuvimos más, recién tuvimos una presentación, pero allá por Zamora, Chinchipe, allá. Le abrimos mi estimado señor don productor, Ángel Guaraca. Ángel Guaraca. Sí, 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 allá fuimos. Y bueno, qué chévere experiencia, qué bonita experiencia. También estuvieron con Vale, Sí. también es parte de la familia, le mandamos un saludo. Y qué chévere, ¿no? Es una experiencia que uno nunca se olvida, salir a los conciertos, también tocar en vivo. Y así que ya saben, todo esto en La Triada. Es una academia completa y tenemos varios métodos, ¿no? ¿Qué es lo que se diferencia de otras academias, La Triada? Bueno, creo que primero nosotros, claro, o sea, yo sé que también hay otras academias que trabajan de manera personalizada, pero nosotros tratamos de enfocarnos en no ser un conservatorio más o una academia como tal que tenga un pensum bien rígido, sino tratamos de, sí tenemos unas planificaciones, pero esas planificaciones se van flexibilizando acorde a que a los objetivos del estudiante. Entonces, tratamos de no darles temas innecesarios que tal vez ellos nunca vayan a topar, porque no es que se vayan a dedicar a la música. Eso digo, nosotros no formamos músicos como tal. Y si se dedican a la música, chévere, van a tener las herramientas necesarias. Pero si no se forman, pero si no son músicos como tal, pues no pasa nada. Aprendieron bien y entendieron cómo se debe tocar un instrumento. Y capaz ellos pueden enseñar después a otras personas. Y lo mismo, vuelvo y repito, se va formando una cultura musical alrededor de todo eso. Así que ya saben, en La Triada es una educación muy diferente. Y también, bueno, cuéntanos, aparte de La Triada, ¿tienes algún proyecto? ¿Cómo pueden encontrarte en las redes sociales si quieren escuchar una canción tuya? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Y dónde están? Bueno, sí, primero a la academia la pueden encontrar como la Triada Music Academy en Facebook y en Instagram igual, la Triada Music Academy, pueden ir a seguirnos. Allá pueden ver igual un poquito los videos de la presentación que fue en Zamora, fue chévere, un resumen de todo lo que fue. Y de ahí a mí me pueden encontrar como Esteban Toscano Music en Instagram, igual subo contenido educativo enseñando un poquito sobre música, también subo contenido sobre mi música, mis composiciones. Y en TikTok también tengo mi comunidad de seguidores, pues ahí hago música como tal igual, trato de subir contenido educativo y estoy como Esteban Música. Así que ya saben, síganos en todas las redes sociales, sigan a La Triada, Ricardo Murillo, Esteban Toscano. Y bueno, con esto terminamos este primer podcast. Así que pilas de ahí.